Bueno, buenas noches hermanos, aquí estamos nuevamente un miércoles más y como dijimos vamos a comenzar a considerar la primera epístola universal de Pedro, ¿sí? Vamos a dar una introducción en cuanto a la situación social de la época, en cuál fue escrita, para que podamos tener una idea previa de cómo era la sociedad en esos tiempos y cuál era el concepto que tenía Pedro al escribirle estas cartas, ¿sí? Y también hay otra realidad. Vamos a leer más versículos de otros libros que de Primera Pedro. Vamos a leer solamente dos versículos de Primera Pedro, capítulo 1. Pero bueno, vamos a comenzar con la introducción. Bueno, esta carta, como sabemos, como dice allí en el versículo 1, está escrito por Pedro alrededor de los años 63 o 64, probablemente desde Roma. ¿Sí? Había una cuestión de códigos que para no mencionar a Roma se mencionaba a Babilonia, por eso al final dice los hermanos de Babilonia, o se refiere a los hermanos de la iglesia de Babilonia, pero entendemos que fue escrita desde Roma antes que comenzara la gran persecución de los cristianos a mano del emperador Nerón. Esto fue realizado en los años 64 a 68 después de Cristo y Pedro fue ejecutado sobre el final de esa persecución allí en Roma. ¿Sí? Ahora bien, sobre el final de la carta, capítulo 5, versículo 12, expresa el motivo por el cual escribe esta carta y también declara quién es el que la escribió. Y ahí lo menciona a Silas o a Silvano o a Silas, que se supone que fue el que acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. ¿Se acuerdan cuando estaba encarcelado allí en Filipos? ¿Sí? Dice según la segunda parte de 2 Pedro 5:12, mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gloria de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esa gracia. Otras traducciones. Les he escrito para animarlos o para exhortarlos y para confirmarlos o testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. O como dice en la versión popular, Dios habla hoy, aconsejarlos y asegurarles que las bendiciones que han recibido son pruebas del verdadero amor de Dios. Permanezcan fieles a ese amor. Ese fue el motivo que tenía Pedro al escribirles esta carta. ¿Sí? Hay otros versículos que iremos marcando y resaltando en su debido momento. Bien, vamos a leer el versículo 1. Dijimos que íbamos a leer 2, leemos el 50%. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bien, hay una palabrita acá que nos llama la atención, que viven como expatriados o extranjeros, ¿sí? La realidad es que eran creyentes esparcidos por el mundo, aunque los destinatarios eran principalmente gentiles. Los judíos habían inicialmente recorrido esa región, Pablo había evangelizado esa región, y si bien había judíos, la mayoría de la iglesia era de extracción gentil. ¿Sí? Ahora la palabra que se usa allí para extranjeros o expatriados se refiere a personas que viven temporalmente en otro país o lugar sin convertirlo en su residencia permanente.
¿Sí? Por ahí nosotros ahora estamos viviendo en otro lugar, no es nuestra residencia permanente, es temporal. Bueno, estamos como extranjeros en este lugar, pero la realidad es mucho más intensa y mucho más profunda. ¿Sí? Los lectores cuya verdadera ciudadanía estaba en los cielos. ¿Sí? Leemos Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Sí? Ahí está. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Nuestra ciudadanía, decía Pedro también ahí en Efesios, estamos sentados en los lugares celestiales junto a Cristo. Sin embargo, bueno, en este momento yo estoy sentado en el comedor de mi casa, acá en Santa Teresita. Pero nuestra ciudadanía está hacia arriba, en los cielos, en la presencia de Dios. ¿Sí? Y bueno, y estamos esperando con ansias su venida. La realidad es que estos cristianos son considerados como residentes temporales de las provincias mencionadas allí en el Asia Menor, que actualmente es Turquía, ¿sí? La zona centro y norte de Turquía.